La doctora Carmen Arteaga Alvarado es licenciada y doctora en Derecho por la UNAM, con estudios de posgrado en la Universidad Panamericana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Profesora de la licenciatura y el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y directora del Seminario de Propiedad Intelectual de la misma facultad. Es presidenta del Instituto Interamericano de Derechos de Autor y en el sector público fue directora general del Centro de Estudios Superiores en materia de Derecho Fiscal y Administrativo, titular de la Dirección Jurídica del INDAUTOR, subdirectora de Legislación y Consulta del INPI y desde 2008 es consultora en materia de propiedad intelectual, árbitro autorizada por el INDAUTOR y es designada coárbitro por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias a mi facultad y por supuesto al InfoDF por considerarnos en esta ocasión para este proceso de retroalimentación, porque yo creo que eso es lo que establecemos los profesores de esta facultad cuando tenemos esta oportunidad de intercambiar experiencias, por supuesto desde la academia, desde nuestras propias experiencias personales y por supuesto desde el trabajo cotidiano de ustedes. Así es que pues agradezco de verdad a las dos instituciones, a mi institución y al InfoDF por esta amable invitación. Vamos a hablar, por supuesto, de temas en los que ustedes son expertos, pero que en mi caso, tratándose del tema que me asignaron a mí, que es consentimiento informado en la inteligencia artificial entre la autonomía y la justicia constitucional, yo le voy a dar un enfoque, si me lo permiten, haré una breve referencia a lo que significa la propiedad intelectual, le voy a dar ese enfoque por la relación que tiene la inteligencia artificial, la información con la que se nutre la inteligencia artificial y qué hay detrás de toda esa información que la inteligencia artificial está utilizando. Muchos de estos contenidos son obras y están protegidas por derechos de propiedad intelectual. Asimismo, voy a aprovechar esta magnífica oportunidad para poder intercambiar algunas experiencias sobre la concurrencia de los derechos, como el derecho de propiedad intelectual, particularmente el derecho de autor y el derecho de acceso a la información, porque yo creo que ahí tenemos puntos de convergencia donde nos hace falta platicar al respecto, porque se trata justamente de dos derechos humanos importantísimos y donde con frecuencia en la práctica encontramos ese choque, no quisiera decir choque, ese encuentro donde no siempre tenemos la claridad cuál es el que prevalece. Y por supuesto, bueno, para ustedes dicen es clarísimo, el que prevalece es el de información, pero desde el punto de vista de la propiedad intelectual también está el derecho humano de los autores. Y bueno, si me hacen favor, la primera, por favor, la siguiente. Nada más para ponerlos en contexto de la propiedad intelectual, voy a hacer una breve referencia. Tenemos tres áreas de propiedad intelectual, de acuerdo con nuestras leyes: propiedad industrial, derecho autoral y variedades vegetales. No les voy a explicar ninguna de esas. La siguiente, por favor. Esta es la integración más o menos conforme a las leyes que actualmente están vigentes en nuestro sistema. Como vieron en la lámina anterior, hay tres autoridades y en particular el hablar de la información de la que se vale la inteligencia artificial para dar los resultados que da, que no los quiero llamar obras ni inventos ni como se llaman en propiedad intelectual, sino los productos que genera la inteligencia artificial, pueden tener que ver con algunas de estas creaciones intelectuales y con algunos de estos derechos, por supuesto, que derivan de esas creaciones intelectuales. Porque la inteligencia artificial, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, no es otra cosa más que software, o sea, lo podríamos ver como software, y el software sí está protegido por el derecho de autor. Incluso su protección se asimila al de una obra literaria y artística. Bueno, una obra literaria, perdón, como dice la Ley Federal del Derecho de Autor, distingue entre obras literarias y artísticas. Y dice, el software está protegido como si fuera, o lo asimila la protección a una obra literaria. De manera que, pues para nosotros, desde el punto de vista del derecho de autor, la inteligencia artificial, que hasta ahorita es código, es programación, está protegida por el derecho autoral. Ciertamente la inteligencia artificial o las inteligencias artificiales han ido evolucionando y hoy tenemos un concepto de inteligencia artificial autogenerativa, donde se dice que ya
no podríamos decir que por voluntad, podríamos decir por iniciativa propia, genera productos. Sin embargo, la siguiente, por favor, desde el punto de vista de la propiedad intelectual, vamos a ver rapidísimo cuáles son los elementos que comprende. Estos son los derechos que protege la Ley Federal del Derecho de Autor, que con frecuencia pensamos que se trata solo de un derecho, es decir, del derecho de autor. Sin embargo, es una ley bastante compleja, si me permiten. Aquí pueden verlo. Perdón, esta es la propiedad intelectual. La siguiente, por favor, que es derecho autoral. Estos son los derechos protegidos porque son los derechos con los que más se relaciona la inteligencia artificial, o al menos los productos que genera tienen que ver en origen con la información con la que se alimentó o con la que se alimenta esa inteligencia artificial, y que muchos de esos contenidos son obras. Y bueno, esas obras, esas creaciones intelectuales, porque además de obras pueden caer en los demás derechos, tenemos que están protegidos por esta ley que se llama Ley Federal del Derecho de Autor, pero que protege el derecho de autor, derechos conexos y otras materias que la propia ley denomina de propiedad intelectual. Cuando hablamos de autor, derecho de autor, hablamos de la protección del autor, la obra, y hablamos del contenido del derecho de autor, que son derechos morales y patrimoniales. Cuando hablamos de derechos conexos, hablamos de artistas, intérpretes, ejecutantes, editores de libros, productores de fonogramas y videogramas y organismos de radiodifusión. Son derechos conexos a los de autor. No son lo mismo, no hay obra, no hay autor, pero hay un producto que se protege. Las actuaciones, las interpretaciones, las emisiones, las ediciones, etcétera. Y por último, otras figuras como son expresiones culturales tradicionales, símbolos patrios, reservas de derechos al uso exclusivo, imagen y los números internacionales ISBN y SSN. La siguiente, por favor. Los derechos autorales, siguiente, por favor. Pues tienen que ver con obras literarias. El derecho de autor tiene que ver con obras literarias, obras artísticas, obras musicales, obras cinematográficas. Tenemos una clasificación, la siguiente, por favor. Una clasificación amplia, tienen que ver con las reservas de derechos, con nombres artísticos, tiene que ver también con derechos conexos, actuaciones, interpretaciones, ejecuciones musicales. La siguiente, por favor. Con símbolos patrios, como ya les mencionaba, que es una especie de protección de derechos morales de los símbolos patrios, además de la protección que da la ley del escudo, la bandera y el himno nacionales, que esa la aplica la Secretaría de Gobernación. La siguiente, por favor. Esta figura de la reserva de derechos tiene que ver con personajes, títulos de publicaciones y difusiones periódicas, tiene que ver con nombres artísticos. En este caso, ustedes pueden ver, bueno, ahí están los personajes del Chavo. Hubo un caso muy sonado, que fue el caso de la Chilindrina, que es justamente el nombre y el personaje de la Chilindrina, interpretado por la señora María Antonieta Las Nieves, que finalmente hubo por ahí una disputa legal que llevó muchos años, y al final doña María Antonieta conservó la reserva de derechos. Yo creo que por eso no aparece aquí, porque ahora le tienen que pedir autorización, pero con todos los personajes de la vecindad del Chavo, pues hay una reserva de derechos que eran propiedad del señor Roberto Gómez Bolaños. Esa es una historia que, si nos da tiempo, lo podemos comentar para que vean la importancia que tiene la protección de estos derechos, y que en ese caso fue un error realmente lo que provocó el que la señora se quedara con el derecho, porque olvidaron renovarla. Ese es un tema, en su momento don Roberto no la renovó. Pero bueno, son elementos creativos. A final de cuentas, esto tampoco es derecho de autor. Habrá derecho de autor a lo mejor en los dibujos, en los contenidos, por ejemplo, de las publicaciones y difusiones periódicas. Por supuesto que hay derecho de autor, pero en sí esta reserva, esta figura, protege solamente el título, solamente el personaje con sus características físicas y psicológicas más su nombre, el nombre de los grupos artísticos, de las personas dedicadas a actividades artísticas. Vean, está en derecho de autor, no es obra, no es autor, pero está protegido. La siguiente, por favor. Esto es lo que les acabo de mencionar, es precisamente para ilustrar el tipo de derechos que protege esta ley, pero en sí el derecho de autor protege, la siguiente, por favor, al autor y sus obras. La siguiente. Conforme a nuestra ley, el autor solamente es la persona física que crea una obra literaria y artística.
Y aquí es donde ya empezamos con los problemas con la inteligencia artificial, porque la ley dice persona física. De acuerdo con los dos grandes sistemas que protegen obras y autores en el mundo, el sistema o los sistemas de derecho de autor y del copyright, que son ambos sistemas, uno de origen anglosajón del common law, el copyright, y el nuestro de tradición latina, de derecho romano-germánica, es el derecho de autor para nosotros. Para nosotros, en el derecho de autor, conforme al sistema que sigue la ley mexicana, el autor es persona física siempre y es el único capaz de crear, de acuerdo con la ley. Al menos ese es el único que es autor. En el sistema del copyright sí reconocen como autores a personas morales. Nosotros no. Nosotros no podemos decir que el Estado es un autor, será titular de derechos. Bajo ciertas circunstancias puede ser titular originario o titular derivado, pero no es autor. No podemos considerar que una dependencia, una secretaría, etcétera, sea autor. ¿Sí? Esa es una gran diferencia. Solo puede ser una persona física y es, por lo tanto, titular originario del derecho de autor, en el caso del derecho de autor. La siguiente, por favor. Las obras, como ya les había mencionado, nada más las voy a ilustrar. La siguiente, por favor, porque tiene elementos gráficos. La siguiente, por favor, nada más es para irnos muy rápido y vean el tipo de obras que prevé la ley, que se refiere a las ramas. Realmente es una clasificación, no es limitativa, es solamente enunciativa, porque las obras están protegidas sin importar su mérito, su destino ni su forma de expresión. Y tampoco importa si caben o no en esa clasificación, que aunque la vimos muy rápidamente, si una obra no está clasificada dentro de esas ramas, de todos modos está protegida. Una obra está protegida, insisto, sin importar su mérito, su destino ni su forma de expresión. Los dos requisitos que establece la ley para la protección es la originalidad y que esté plasmada en un soporte material. Agregado a esto, tenemos que decir que la obra está protegida, no importa si está registrada o no, no importa si tiene el símbolo del copyright o no, no importa si avisa si está registrada o no, no importa si el autor la divulgó en forma anónima, con su seudónimo o con su nombre o su atributo de la personalidad, su nombre real. No importa si la difundió, la divulgó, por ejemplo, en internet de forma digital. No importa nada de eso. El derecho de autor protege la obra. El derecho de autor es irrenunciable, imprescriptible, inembargable. Y por lo tanto, aun cuando el autor renunciara a su derecho de autor, aunque bueno, ya no me da tiempo de abundar en sus dos componentes en derechos morales y patrimoniales, ninguno de los dos son renunciables, así es que no está renunciando por el hecho de subirlo, que es poner a disposición sus obras, sus creaciones en internet o en ningún otro espacio, incluyendo los archivos públicos, que ustedes tienen que ver con eso. ¿Sí? Entonces, para que una persona pueda disponer de esa propiedad intelectual, tiene que haber una autorización. Y yo pregunto, por ejemplo, en las dependencias de gobierno, cuando se deposita por algún trámite, por alguna razón, se depositan obras literarias, musicales, porque las dependencias de gobierno pueden tener, bueno, a nivel federal, que yo fui servidor público también a nivel federal, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, al acopiar todas las obras para clasificarlas, las obras audiovisuales, para hacer la clasificación. Pareciera que pues al constar en archivos públicos son de libre acceso, ¿cierto? Pero los derechos son exclusivos. Y cuando se hace un depósito de esa naturaleza, no se está otorgando ninguna autorización. Vamos a ver, vamos a continuar con esto. Me refiero en particular a la integración de repositorios porque considero que es una práctica justamente en toda la administración pública y porque además los repositorios como tal, entendidos como bases de datos, que es el acopio de información, tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. Sobre todo al principio, la inteligencia artificial vista de forma sencilla es simplemente la alimentación que se hacía con información para que la inteligencia artificial se alimentara, valga la repetición, de esa información y pudiera generar un producto distinto. Antes era alimentar
tratando de inducir o induciendo el resultado que se pretendía con la información específica. De manera que cuando la inteligencia artificial se empieza a conectar, vamos con Internet, pues se amplía esa información y por lo tanto también aumentan los productos que pueden dar lugar a partir de esas búsquedas, de esa alimentación que tiene. Sin embargo, hasta ahorita, como ustedes pueden ver y de acuerdo con lo que les dije rápidamente, es necesario primero que toda esa información, mejor dicho, que el producto sea generado primero por una persona física, porque es la única capaz de llevar a cabo un proceso intelectivo, un proceso en el que se genera realmente un producto intelectual que se llama obra. Solamente merece en el contexto del derecho de autor la categoría de obra la que ha sido creada por una persona física después de agotar este procedimiento o este proceso intelectual. La obra nace en el momento en el que se plasma en el soporte material, en ese momento el autor es autor, la obra es obra y nace el derecho de autor a su favor. Como les decía, no es necesario que se registre. Es importante y además establece presunciones fundamentales. La inscripción ante el registro público del derecho de autor, porque existe un registro público del derecho de autor, es declarativa, no es constitutiva de ningún derecho. El derecho ya existe. De manera que cuando se requiere hacer este tipo de repositorios, la siguiente, por favor, que es primero el acopio de información, pensando en que la inteligencia artificial pudiera estar solamente referida a un determinado repositorio, se tiene que tener la claridad de la clasificación de los elementos que van a integrar ese repositorio. Si pensamos, por ejemplo, en acervos como bibliotecas, como archivos, públicos o privados, tendríamos que pensar en la clasificación de esos elementos que van a integrar ese repositorio. ¿Para qué? Para saber primero de quiénes son los derechos. O sea, qué tipo de obras, si hay obras, si hay derecho de autor, si hay derechos conexos, por ejemplo, de editores, si hay derechos conexos, por ejemplo, de productores de fonogramas o de videogramas. De organismos de radiodifusión es más difícil que haya, pero podría haber. Hay que primero hacer una clasificación de los contenidos y de las obras y saber sobre eso, sobre ese contenido, cuáles derechos se tienen y cuáles no. Porque pareciera que el solo carácter de ser un archivo o una biblioteca pública, ya con eso y con la información que poseen en sus acervos, es suficiente para poder, por ejemplo, digitalizarlos. Que eso es lo que exige ahora un repositorio, tienen que ser digitales. Porque el repositorio siempre ha existido, es la biblioteca en papel, pero con los medios electrónicos, al momento de poder digitalizar las obras, pues bueno, ya son repositorios electrónicos. Y justo, seguramente ustedes lo conocerán, de hace algunos años para acá se empezó a trabajar, incluso desde CONACYT, en la integración de repositorios institucionales para después hacer un gran repositorio. Bueno, estos repositorios que se han ido integrando, al final de cuentas son la alimentación que han servido algunas inteligencias artificiales que se alimentan de las mismas. Pero en esos repositorios puede haber obras, e insisto, tiene que tenerse la claridad de qué derechos se tienen y qué no respecto de esas obras para poder en primer lugar digitalizarlas. No se pueden digitalizar si no se tiene el derecho de reproducción. El hecho de que se hayan adquirido los soportes materiales no quiere decir que se tenga el derecho para reproducir, que es digitalizar, ni para comunicarla públicamente, que es subirla a Internet. Todo ello implicaría el solicitar las autorizaciones de los derechos sobre las obras y, por ejemplo, de los editores, porque los editores tienen derechos sobre la edición, sobre las características gráficas y de diagramación de las obras. El hecho de que se haya comprado una obra o varias obras, los ejemplares de una obra de libros, no implica esos derechos. Lo que ahora sí se ha hecho es adquirir licencias de las obras digitalizadas y en esos casos hay que ver los términos de la licencia. En otros casos las instituciones editan. En general, las instituciones públicas son grandes editores. Ustedes mismos producen una cantidad importante de literatura.
Esos derechos, si están bien documentados a través de los contratos correspondientes, si son obras por encargo, obras bajo relación laboral u oficial, o si adquirieron los derechos conforme a los requisitos de la ley, son de ustedes. Y pueden disponer y reproducirlos y comunicarlos y distribuirlos y transformarlos y hacer lo que quieran, si están bien documentados. Si no, hay que pedir autorización a los titulares de los derechos. Esto, les decía, están de por medio, incluso también pueden estar, perdón, me detengo aquí un poco, con derechos de propiedad industrial. Pero es más difícil. Hay derechos, sobre todo pienso en los secretos industriales, ¿sí? Que tendrían que hacerse accesibles o de los que se podría hacer uso en estos repositorios y después utilizarlos a través de una inteligencia artificial. La siguiente, por favor. ¿Qué derechos involucra entonces la información que alimenta la inteligencia artificial? Pues de todos, derechos de autores, conexos, productores, reservas de derechos e imagen de las personas. Todo lo que tenga que ver con derecho de propiedad intelectual, quien tiene que dar las autorizaciones son los titulares de los derechos exclusivos. Les comentaba, el derecho de autor nace en el momento en el que se plasma la obra se crea la obra y se plasma en un soporte material. En ese momento el derecho de autor nace a favor del autor y es el autor el que, con esa exclusividad que le da su derecho, puede decidir quién, cómo, cuándo y bajo qué circunstancia se utiliza su obra. Si no hay ese consentimiento conforme a lo que dice la ley, no se pueden utilizar las obras. Y por eso trataba de aterrizarlo con la información que consta en archivos públicos, porque no en todos los casos, tal vez haya algunos, pero francamente no me viene a la mente, tal vez ustedes tengan más ejemplos, donde el autor, por ejemplo, es un caso muy específico, en un proceso judicial, por ejemplo, aporta obras como pruebas. Y al momento en el que ya es accesible el expediente cuando ha causado estado, las obras se podrían reproducir. Hay una excepción incluso en la ley que dice que mientras esté en proceso, el proceso activo, está abierto, se pueden reproducir sin ningún problema. Pero una vez que concluye, mientras, ahorita vamos a las preguntas, los veo con esa inquietud, sí, mientras está activo el proceso, las partes tienen acceso a los expedientes, solamente las partes o sus autorizados, sí, aclaro eso sí. Pero solamente en ese momento se podrían reproducir. Me refería más que nada a la reproducción por parte del juez. Si piden una copia certificada a las partes o simple o como quieran, ellos sí tienen acceso. Una vez que concluye el expediente, una vez que causa estado, en teoría ya es materia de, se podría tener acceso por cualquier persona, claro, con la versión pública, etcétera, ¿de acuerdo? Pero si se trata de obras, ¿tendrían acceso o no tendrían acceso? Porque la ley permite ese caso de excepción solamente mientras el proceso se encuentra en curso, pero ya terminó el proceso. Podríamos, por transparencia, permitir el acceso a esas obras, pero si quieren lo dejamos para un poquito más adelante. ¿Quién debe dar entonces el consentimiento? Solamente los titulares. En el caso del derecho de autor, les comentaba, es el autor. Pero en los casos de los otros derechos que también son exclusivos, los titulares de conexos tendrían que ser los editores, tendrían que ser los actores, actrices, quienes cantan, quienes interpretan, quienes ejecutan, los productores de fonogramas, de los videogramas que se están utilizando y que con frecuencia forman parte de estos repositorios y de la información con la que se alimenta la inteligencia artificial. Por lo tanto, el conocimiento libre e informado es libre e informado cuando la inteligencia artificial utiliza toda esta información. ¿A quién le pregunta? Esos son los grandes problemas que estamos enfrentando y yo lo veo solamente desde el punto de vista de la propiedad intelectual, donde evidentemente la inteligencia artificial no está pidiendo autorizaciones. Está utilizando obras, por supuesto, y muchos otros contenidos, no nada más obras, no nada más materia protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, que es lo que me da tiempo de comentar con ustedes. No nada más eso, puede haber muchísima más información, pero hablando concretamente de los temas de propiedad intelectual, a quien deberían de pedirle la autorización son a los titulares de los derechos exclusivos que protege esta ley. Acaba de resolverse recientemente un caso, no en México, nosotros no hemos llegado hasta allá. Tenemos ya algo resuelto sobre la negativa de registro de una
de un producto generado por inteligencia artificial, pero no hemos llegado a tocar los puntos de derecho de autor, de obra, no hemos llegado hasta allá, todavía no llegamos hasta allá. Pero sí ya hay precedentes y ya se empiezan, por supuesto, a presentar acciones en contra de las inteligencias artificiales, porque por supuesto que se están aprovechando de todo esto. O sea, una inteligencia artificial, ¿qué es lo que hace? Es un gran buscador, es un recolector de información. Es una gran base de datos donde que está copiando información, y de esa información la inteligencia artificial hace una revoltura y saca un producto, que insisto, no es obra, y la inteligencia artificial tampoco es derecho de autor. No es autor, porque conforme a la ley solamente son las personas físicas. Y porque podría llevarme aquí toda la semana platicándoles la importancia que tiene la obra para el autor y el autor para la obra, por una comunicación tan estrecha, tan íntima, que se establece entre los dos. Porque el autor, a través de la obra, lo que quiere comunicar o lo que comunica, independientemente de que los espectadores lo entendamos o no, son ideas, pensamientos, sentimientos, ideologías, creencias y un montón de cosas que son humanas. Incluso en la doctrina se maneja el concepto de obras del espíritu. Y bueno, para los abogados nos suena un poco así como entre cursi, romántico, ridículo hablar de obras del espíritu, pero son obras del espíritu. Por eso a los animales no se les reconoce derecho de autor. Seguramente han visto, o no sé si lo conozcan, alguna vez hayan visto un elefante pintando. Por ahí hay una cerdita que se llama Picasso, o se llamaba porque ya se murió. Por ejemplo, un caso muy, muy famoso de Naruto, un macaco al que le dejaron una cámara fotográfica lista para dispararse, pero dicen que se tomó una selfie. Obviamente no creo que haya sido la intención de Naruto posar como nosotros lo hacemos, nuestra mejor sonrisa, nuestro lado, etc. Él lo fue por curiosidad y la disparó. Y hubo un pleito con una asociación protectora, PETA, que es Asociación Protectora de Animales, que reclamó derechos de autor a favor del macaco, porque dijo que esa obra fotográfica, que no es obra, pero dijo esa fotografía se está explotando, y entonces el fotógrafo que fue y puso la fotografía no le está reportando regalías al macaco. Entonces hubo una demanda internacional en otro país, hubo una demanda y se resolvió que no había derecho de autor. O sea, realmente no había derecho de autor, pero sí condenaron a PETA a que participara de las regalías que estaba obteniendo por la venta de esas fotografías, porque es muy curioso, de verdad sí parece, si luego lo googlean, se llama Naruto, es el macaco que se tomó una selfie, así lo pueden encontrar, y sí parece que hasta sonríe, que posa, y porque fueron varias, fue una secuencia de fotografías, que lo que hizo el fotógrafo fue dejarle la cámara para que se tomara las fotografías. Pero realmente ahí no podríamos hablar que hay derecho de autor. De manera que, en efecto, regresando a la inteligencia artificial, no todo de lo que se nutre la inteligencia artificial puede tener derechos exclusivos. Pero en este caso, las materias de propiedad intelectual, donde sí hay derechos exclusivos que requieren que sea autorizado previamente, y la mayoría de las veces por escrito, porque si bien el derecho de autor sí tiene puntualmente en la ley señalado los requisitos que se deben cumplir para que se transmitan derechos, para que se autoricen, en los demás casos, como no es derecho de autor, no les aplican las mismas normas. Sin embargo, en todos los casos son derechos exclusivos, y tendríamos que partir que, si bien no se tienen que ajustar a todos los requisitos, tiene que haber una autorización expresa por tratarse de derechos exclusivos, y no lo hay. Por supuesto que la inteligencia artificial no está pidiendo, lo que hace es simplemente utilizar la información sin revelar fuentes. Cuando nosotros hacemos una consulta a ChatGPT, ¿qué nos dice al final? Que se puede equivocar. Dice, esta información tienen que verificarla. Casi nos dice, allá tú sí me crees, ¿no? Averíguale. Porque quién sabe qué hizo, y después además alucina, y quién sabe qué resultado nos dé. Entonces sí genera productos. La inteligencia artificial, por supuesto que es muy importante y está adquiriendo una importancia
que yo creo que no va a poder, ya no vamos a poder prescindir de la inteligencia artificial, y qué bueno, porque es una gran herramienta, pero es eso, una herramienta. Visto desde la propiedad intelectual, es una herramienta hasta ahorita, hasta que nos demuestren lo contrario. Muy probablemente aquí el maestro Bonilla nos podría decir algunas otras cuestiones, porque domina el tema de la inteligencia artificial, y bueno, seguramente ya hay muchos avances donde dicen sí está generando productos de manera autónoma, donde ya no necesita la mano del hombre, pero la necesitó, y simplemente para crear esa inteligencia artificial es el hombre el que está detrás, es el hombre el que la ha creado. Y les digo, ya visto así fríamente y legalmente desde el punto de vista del derecho de autor, es software, es código, es programación. Entonces, bueno, ese consentimiento, que el conocimiento, el consentimiento libre, informado, que debería de existir, vamos, visto desde el saber qué se va a hacer, el autor que tendría que saber qué se va a hacer con sus obras, cuándo las va a depositar, cuándo se van a utilizar como parte tal vez de su información personal, pues bueno, tendría que saber cuál es el destino, tendría que decidir, y eso, por supuesto, con la inteligencia artificial se está perdiendo, o se perdió, y este precedente que se acaba de resolver la semana pasada sí habla de que ya se condenó a un determinado pago por la utilización, pero francamente yo creo que cada vez va a ser más difícil la cantidad de información que puede manejar una inteligencia artificial. Ahí sí los seres humanos no vamos a tener nunca la posibilidad de igualar la velocidad, la capacidad en el manejo, en el procesamiento de la información, nunca lo vamos a lograr. Es, por supuesto, es rebasado totalmente, pero aquí vienen las cuestiones éticas importantes del tema de la inteligencia artificial, porque va a llegar un momento, de hecho ya lo hay, donde no podemos distinguir entre lo que es hecho por inteligencia artificial y lo que es hecho por, dijéramos, inteligencia natural, incluyendo las obras. Por allí circuló el nuevo Rembrandt, que lo que hizo justamente esa inteligencia artificial fue estudiar justo los rasgos de las características más importantes de la obra de Rembrandt y generar algo que dijo que era un nuevo Rembrandt. No sé si se vendiera igual que un Rembrandt original, pero en efecto hay ya obras literarias escritas solamente por inteligencia artificial, insisto, tomando por supuesto toda la información de la que disponen, pero todavía hasta ahorita creo que lo que implica la obra, al menos desde el punto de vista del derecho de autor, no está presente en la inteligencia artificial. Entonces no es que nos rehusemos, que seamos anacrónicos, obsoletos con la ley de derechos de autor. Simple y sencillamente no se puede solamente agregar una rama, las obras hechas por inteligencia artificial, porque hay que cambiar todo el concepto, no solamente del derecho de autor, sino de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual tiene la esencia, partió del ser humano, como centro el ser humano. El inventor, el creador, fue el ser humano, por eso se llama propiedad intelectual. Así es que ahora tendríamos que desviar y abrir. Y yo no estoy en desacuerdo en que se proteja, se tiene que proteger, por supuesto que sí, está implicando inversiones importantes y yo creo que está salvando muchas vidas y está resolviendo muchas cosas y también está generando muchos problemas. Uno de ellos es la contaminación. Contaminación tal vez que no se ve mucho, pero por ejemplo consume grandes cantidades de agua para enfriarlas. Los servidores donde se alojan esta información pues se calientan, se sobrecalientan y hay que estarlos enfriando. Consumen una gran cantidad de luz, una gran cantidad de agua y eso genera colateralmente otros problemas. Así es que, pues bueno, el tema de la inteligencia artificial va a estar todavía por ahí un buen rato. Francamente, desde la propiedad intelectual y lo que hemos discutido ya durante varios años, al menos un poco antes de los chatbots, que cuando ya sale ChatGPT ya todo el mundo estábamos buscándole forma a todo esto, y la verdad de las cosas es que no hemos llegado a grandes conclusiones. Lo cierto es que sigue prevaleciendo los derechos exclusivos y por eso me permití comunicarles esto, compartirles esto, porque seguramente en su día a día tienen mucho que ver la información que solicitamos los ciudadanos, mucho puede tener que ver con obras. Y ahí es donde tenemos que
hacer esa valoración. Realmente todo lo que se concentra en archivos públicos, así como lo que concentra la inteligencia artificial para poder trabajar, ¿realmente hay un consentimiento expreso para eso? Para la inteligencia artificial seguro no. Hasta ahorita no hemos sabido que una inteligencia, o vamos, al menos la información que se acopia para alimentar a una inteligencia artificial haya pedido autorización de los derechos que no son propios de quien está haciendo ese acopio de información. Y yo creo que para el caso de los archivos públicos, tal vez esté autorizado para algo, pero no para todo. Entonces, vienen ahí también otros problemas y no, porque también, insisto, como herramienta puede ser de gran utilidad. Seguramente, yo no lo sé, ustedes tendrán una visión mucho más amplia al respecto, pero supongo que en las tareas que tienen que ver con transparencia también tienen una tarea importantísima que desarrollar y lo que viene, ¿no?, conforme se va perfeccionando. La otra, por favor, creo que ya eso es todo. El derecho de autor se enfrenta a otros derechos humanos. Y la última, por favor. Entre ellos, por supuesto, como ustedes ven, está el derecho de autor frente al acceso a la cultura, el derecho a la educación, el derecho de acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión. Todos derechos humanos, igual que el derecho de autor. Yo quisiera dejar aquí, porque quedan unos cuantos minutos para iniciar esta sesión de preguntas y respuestas y que sea lo más de utilidad que se pueda esta plática para las actividades que ustedes desarrollan. Muchas gracias. Adelante. Adelante. Muchas gracias. Me gustaría preguntar si en su experiencia, ¿cómo se han trabajado la inteligencia artificial a través de las compulsas que implican una verificación, ¿no?, un proceso de verificación de lo que se está reportando? Esto lo pregunto justo en el ámbito también de universitario, donde las tesis ahora quieren ser ponderadas y basificadas en un tema de compulsa frente al escándalo de la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? Y también si en términos de derecho de autor usted se ha enfrentado a un ejemplo, a una experiencia en donde el autor diga es mío, pero es de inteligencia artificial, y a la hora de un proceso, pues no es de inteligencia artificial, es del autor, pero la compulsa detecta un 75% de coincidencia. En un mundo en donde tienes que citar todas las referencias, creo que es momento de cambiar la perspectiva que tenemos de la tesis, ¿no?, donde se le pide a una persona que escriba 100 cuartillas, para la mera hora no pudo redactar ni 2 cuartillas, ¿no?, porque todo es citar. Bueno, un poco de eso. Y si la compulsa ha tomado elementos de la inteligencia artificial para hacer la revisión documental. Solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias. En la academia sí tenemos, por supuesto, miren, lamentablemente después de ciertos acontecimientos fue que se reformó la legislación universitaria. Hoy sí ya tenemos elementos, incluso hay un compromiso, una carta compromiso que firmamos para cuando estamos presentando trabajos escritos para optar por los títulos o los grados. En esos casos ya nosotros firmamos un compromiso donde señalamos que estamos cumpliendo con la reglamentación universitaria y que aceptamos que de no cumplirla, pues se nos sean retirados. Vamos, ya hay todo un procedimiento, ¿no? Lamentablemente digo porque esto, vamos, siempre ha existido. Las buenas prácticas para redacción de documentos siempre han existido. Que no las queramos respetar, esa es otra cosa. Pero siempre han existido y mientras nos ciñamos a ellas no hay ningún problema. En los trabajos escritos, por ejemplo en los seminarios, nosotros revisamos constantemente las tesis y sí nos encontramos con muchas sorpresas. En algunos casos ese trabajo de verificación, esa revisión con las licencias que hemos adquirido para hacer esa revisión, una que viene desde el sector central, que es la que tenemos en toda la universidad, que es Authenticate. Con esa se revisa y se ve el porcentaje de coincidencias. Miren, la verdad de las cosas es que en la práctica no es tan claro, porque nos salen, por ejemplo, en lo personal, que me acabo de doctorar recientemente,
me salió un determinado porcentaje y en todos los casos, prácticamente en la mayoría era porque en todas las veces se trataba de derecho de autor. Pues sí, porque mi tesis fue sobre derecho de autor. Entonces, las veces que menciona uno el término, utiliza el término derecho de autor, lo registra como si se estuviera copiando y realmente no es tan, dijéramos, tan cercano a una realidad. ¿Qué es lo que hacemos en los seminarios una vez que tenemos ese resultado? Nos damos a la tarea de verificar contra el documento y ver que si efectivamente corresponde o no a una cita no identificada, o sea que no se hizo conforme a las políticas de redacción de los textos, las que hayamos sugerido cada seminario, y si efectivamente corresponde, porque eso también nos ha pasado, que encontramos incluso los documentos haciendo una búsqueda, aunque ya también hay software que detecta lo que está hecho por inteligencia artificial. O sea, no solamente lo que se copió y no se puso la nota de cita textual o de paráfrasis, sino que también detecta en ciertos registros, no está, pero hay otro software que puede identificar esto fue hecho con inteligencia artificial. Entonces, sí estamos utilizando, al menos en la academia, yo fui servidor público hace algunos años, no había inteligencia artificial y no teníamos todas las herramientas, porque, insisto, en el sector público también se escribe y se genera una producción amplia, no solamente de literatura, de un montón de creaciones intelectuales, software, etcétera, se generan muchas creaciones intelectuales, pero hablando concretamente de la literatura, pues sí, a veces teníamos que revisar ese tipo de documentos y no teníamos manera más que como lo hacíamos siempre, ya después en Google, ¿no? Copiábamos un pedacito y lo metíamos a Google y ahí a veces nos resultaba algo de obras que estaban, por supuesto, digitalizadas y que se encontraban en internet, porque si no, no salía. Pero en la academia sí. Afortunadamente, al menos contamos con esas herramientas. Creo que todavía no son todo lo eficientes que quisiéramos que fueran, pero ya hemos empezado. Y eso, por supuesto, sí apoya mucho. Pero no hay que dejarle, como en todos los casos, no hay que dejarle todo a la inteligencia artificial. Por supuesto que tenemos nosotros que revisar. Y es ahí donde se prevé que todavía el ser humano, ante el temor de ser sustituido por las inteligencias artificiales, todavía tenemos mucho que hacer nosotros con nuestras propias cualidades humanas. No sé si respondí. Gracias. ¿Alguien más? Por aquí tenían la inquietud. Sí, por favor, adelante. Ahí atrás hay una pregunta. Ahí atrás. Bueno, me gustaría saber si hay alguna medida de fortalecimiento de la propiedad intelectual, cómo se está trabajando en medidas de cooperación internacional, porque pues hay un órgano mundial, la OMPI, y de qué medidas están haciendo este tipo de aportaciones o cómo se está fortaleciendo la propiedad intelectual pues ante este inminente desarrollo pues ya más que avanzado de la inteligencia artificial. Gracias. Sí, gracias. Miren, hay esfuerzos, por supuesto, en el seno de la OMPI ha habido una serie de eventos, conversatorios, exposiciones de parte de los países. Vamos, es un tema todavía en discusión. No hay un tratado internacional, aunque la Unión Europea, que siempre a través de las directivas siempre es como punta de lanza en muchos temas, la Unión Europea sí ha hecho algún esfuerzo, pero desde la OMPI como tal no tenemos todavía nada. Estamos como en un proceso. Y por eso lo señalaba que también a nivel nacional tampoco hemos hecho gran cosa. Realmente nos hemos sentado a discutir y estamos preocupados, quienes nos encontramos involucrados, la academia, el foro, las autoridades, etcétera, todos las industrias culturales del entretenimiento, los titulares de patentes, porque en las dos áreas de propiedad intelectual donde más afecta, o cuestiona la inteligencia artificial es en el derecho de patentes y es en el derecho de autor, porque es la persona del creador, del inventor y del autor los que se pueden ver afectados, porque ahí sí se requiere que sean personas físicas. Y es donde más ha afectado. Pero la OMPI todavía no hay, dijéramos, nada dicho, porque no está tan sencillo. Sí se entiende que es el elemento humano el que da esencia a la propiedad intelectual, pero también tenemos que reconocer que las inversiones son fuertes
y que por supuesto que la industria seguramente va a ejercer una presión importante. Vamos a ver qué tanto se refleja en las negociaciones de TEMEC, por ejemplo. Ya se reflejaron algunos temas que no tenían que ver precisamente con propiedad intelectual. Los nombres de dominio no eran propiedad intelectual, se relacionan con propiedad intelectual, pero no eran propiedad intelectual y ya están en el capítulo 20 del TEMEC. Entonces no sabemos qué pueda pasar, pero desde el punto de vista del derecho de autor y de la esencia del autor, pues no se ha cambiado nada. El convenio de Berna, que es de 1886, que es la base de esta área, sigue en sus principios vigentes. Y el derecho de autor, sobre todo, más que la propiedad industrial, siempre ha sido puesto en tela de juicio. Incluso se augura su desaparición, porque dicen que es obsoleto, anacrónico, que tiene que cambiar, pues desde las cajitas musicales, donde había el temor de que fueran los autores y los intérpretes, los músicos, desplazados por las cajitas. ¿Se acuerdan ustedes de estos cilindritos dentados que ejecutan una música? Pues decían que el temor de los músicos y de los autores era que cuando aparecieron esas cajitas ya no los contrataran en los eventos en vivo para amenizar las fiestas y las reuniones. Y bueno, ya después pasaron muchos otros desarrollos tecnológicos, el fonógrafo, el radio, la televisión, el cine, las reproductoras de todo tipo, etcétera, hasta la inteligencia artificial. ¿Y cuánto tiempo tiene que convivimos con la inteligencia artificial? No son los chatbots. O sea, la inteligencia artificial tiene desde el siglo pasado, mínimo desde mediados del siglo pasado. Así es que no es un fenómeno nuevo y el derecho de autor ahí sigue. No digamos que no le ha hecho absolutamente nada, porque sí, la tecnología de la inteligencia artificial yo creo que no tiene precedentes, pero siempre se ha visto cuestionado su vigencia. Así es que yo considero que si se analiza realmente, se vuelve a analizar como en otras ocasiones, la esencia del derecho de autor, no tendría por qué cambiar. Tal vez se tenga que buscar, por otro lado, la protección de la inteligencia artificial o los productos que genera la inteligencia artificial. Porque hasta ahorita, salvo que pase lo que pasa en el hombre bicentenario, que se compre su propio sistema nervioso central, que pueda sentir, pensar, querer, amar, etcétera, pues es lo que transmite el autor en sus obras, entonces ya hablaremos de otra cosa. Pero hasta ahorita, así como está, es solamente programación para el derecho de autor. ¿De acuerdo? No sé si haya alguna otra pregunta, por favor. Yo voy a aprovechar para saber su opinión como experta en este tema que refería, ¿no? De Roberto Gómez Bolaños como autor y María Antonieta de las Nieves como la que, ante la falta de renovación, registra este personaje. ¿Cuál es su opinión en este caso? Si solamente es un tema, digamos, de ética por parte de ella. Bueno, la verdad es que fueron muchos elementos. Yo les comento lo que yo viví desde Derecho de Autor, porque yo estuve en la Dirección Jurídica de Derecho de Autor y a mí me llegó por revisión la resolución de la Dirección de Reservas en ese momento sobre la cancelación o no de la reserva de derechos, que es una figura distinta al derecho de autor. Lo que hizo don Roberto Gómez Bolaños en su momento fue registrar los personajes a su nombre, todos los de la vecindad del Chavo, pero tenían una vigencia y había que renovarla y no la renovó. Eso fue con la ley anterior. La ley actual ya prevé algunos mecanismos para que si alguien viene con, por ejemplo, si ustedes quieren a registrar Chabelo, aunque ya se murió, digo, es una broma, pero vamos, con Chabelo que tanto tiempo duró, quisiéramos ir a registrar Chabelo, no lo podemos hacer porque es un personaje que no va a ser registrado porque es notoriamente conocido. Eso no estaba en la ley anterior. Y como no había nada que impidiera al área de reservas reservar cuando ya había vencido una reserva, porque esas no caen al dominio público, sino que caducan, le dijeron, pues no está reservada, procede la renovación. Y yo supongo, no estaba yo ahí todavía, pero supongo que dijeron, pues es la señora que interpreta el personaje, pues cómo no, pues es ella, ¿no? Le dieron la reserva. Nada más que en el caso de la reserva, que es diferente a derecho de autor y derechos conexos, allí el registro sí es constitutivo, no es declarativo. También, y se defendió, me parece, de forma muy adecuada, el representante legal del señor Roberto Gómez Bolaños alegó
que el personaje estaba protegido en la integridad de la obra que se denomina La vecindad del chavo. Y dijo, es un personaje que deriva de la obra y entonces está protegido por derecho de autor, entonces aquí la reserva no procedía, está protegido desde la obra, pero estaba reservada, vigente, no había en su momento manera de haberla, ni siquiera conforme a la ley anterior había procedimientos para que cesaran los efectos de esa inscripción constitutiva de derechos, así es que ni procedimientos había y por ahí se fue, que no le eran aplicables esos procedimientos y bueno, al final de cuentas ganó la señora. Los temas éticos, y qué bueno que lo comenta porque justo aquí vienen muchos temas éticos. Éticos para quien lo usa, a propósito de la pregunta, éticos para quien lo usa, para quien genera productos que tendrá que revelar, y en la academia yo creo que nos falta muchas cosas que enfrentar, porque en efecto se están generando productos, tesis tal vez, que están hechas con inteligencia artificial y que si no tenemos este tipo de software, el software no lo detecta, pues no nos vamos a dar cuenta, no va a haber manera de que nos demos cuenta y van a pasar. Pero ahí es una cuestión también personal. O sea, ¿cómo voy a obtener un grado? A lo mejor va a ser muy fácil obtenerlo. El tema es todo lo que viene después, ¿no? El sostener y lo que implica tener un grado y la responsabilidad. Pero es por eso donde yo le veo el lado bueno a la inteligencia artificial y porque el comportamiento que ha tenido a lo largo de la historia el desarrollo de la tecnología es que muchas veces la tecnología sirve justamente para resolver los mismos problemas que genera la tecnología. Y justo tenemos que hacer eso. Tenemos una Agenda 2030 donde ya tenemos muchísimos objetivos que cumplir como países, todos los signatarios de esta Agenda 2030, que ya nos faltan 5 años y no hemos cumplido muchísimos de esos objetivos. Y una de las herramientas que se prevén como salvadoras para ver si algo podemos hacer es justamente la tecnología. Y seguramente dentro de ese desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial va a tener un papel importantísimo que jugar. Porque tenemos contaminación de aguas, de océanos, medicamentos que proveer, alimentos, eliminación de la pobreza. Y todo eso va a requerir tecnología. Solito el ser humano no lo vamos a poder hacer. Tecnología para crear transgénicos, que sé que es un tema delicado, pero se dice que ya no vamos a tener capacidad como planeta de alimentar a la población que tenemos si seguimos así. Vamos a necesitar en unos cuantos años 50 planetas como este, pero si ya nos lo acabamos. Así es que vienen muchos retos y la tecnología es una respuesta. Y dentro de la tecnología, la inteligencia artificial indiscutiblemente. Nada más que hay que saberla usar correctamente. Y la ética, que eso es algo personalísimo. Ahí como incluso los profesores, ¿qué podemos hacer con los alumnos? Yo no les impido que usen la inteligencia artificial, al contrario, les digo, a ver, búscalo y después revísalo. ¿Estás de acuerdo con lo que está diciendo la inteligencia artificial? Hay que usarlo. Pero ya en la medida de que cada uno decida hacer cosas indebidas, con y sin inteligencia artificial, la ética ya es algo personalísimo. Y es un tema complicado. Eso es justamente lo que se reflejó también en la normatividad que se modificó en nuestra universidad, que son en realidad faltas de probidad. Gracias. No sé si haya alguna otra pregunta, creo que me ajusté al tiempo. No me pasé, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues si no hay otra pregunta, les agradezco mucho. Les dejo una lectura de un artículo que me permití escribir a propósito. Como fui servidor público, estuve en un jurídico, yo no me ocupaba del área de transparencia porque era un desconcentrado. El Instituto Nacional del Derecho de Autor es un desconcentrado. Yo era el enlace con la entonces Secretaría de Educación, que es de donde era desconcentrado y es desconcentrado de Cultura. Entonces me tocó iniciar con los temas de transparencia cuando se entra en vigor la ley federal, a nivel federal, y me tocó ver los temas de transparencia. La verdad es que aprendí muchísimo, me gustó mucho la transparencia y esta convergencia con el derecho de propiedad intelectual, en particular con el derecho de autor, siempre nos llevaba a acudir a las áreas de nuestra secretaría, que era en realidad el área por la que oficialmente salían las respuestas,
la unidad de transparencia y con los consejeros. Tuvimos oportunidad de ir a comentar casos muy concretos donde justamente por la información, los contenidos protegidos por propiedad intelectual que hay en archivos públicos, hasta dónde llega o hasta dónde pueden coincidir armónicamente dos derechos humanos como es el derecho de autor y el derecho de acceso a la información, que es importantísimo. Ahí se los dejo por si resulta de utilidad y si me quieren hacer algún comentario, muy bienvenido, porque eso siempre se agradece. Yo lo vi solamente de mi experiencia, de la experiencia que yo tuve como enlace de transparencia y estando en un área técnica de propiedad intelectual, e ir a plantear los casos en donde creíamos que no se debía proporcionar la información porque tenía derecho de autor y que, bueno, teníamos que convencer, ¿no? Que yo sé que es un tema difícil y que nos podría llevar otra sesión, así es que si en algún momento tenemos otra oportunidad de comentar ya sobre ese artículo, que no era el tema, pero con mucho gusto lo podemos hacer. Muchas gracias. Gracias.